Huesos axiales. En los huesos axiales los tenemos al oído medio, neurocráneo, viscerocráneo, gioides, costillas, esternón, vértebras, sacro y coxis. El oído medio se divide en tres huesillos: martillo, yunque y estribo. En el martillo, encontramos una cabeza redondeada, lisa y convexa, que se articula con el yunque, un cuello corto y aplastado, que sostiene a la cabeza, un manubrio en el cual se encuentra el espesor de la membrana timpánica. Cuenta con dos procesos de apófisis, uno lateral, corto y grueso, y otro anterior, largo y delgado. Es el huesillo más voluminoso y cuenta con el músculo tensor. El yunque. Este huesillo está ubicado medial y detrás del martillo. No dispone de músculo propio. Su cuerpo es la rama corta superior horizontal y la rama larga vertical dirigida hacia abajo. El estribo es el más pequeño y el más medial de los huesillos. Cuenta con el músculo estapedio. Su cuerpo es de cabeza, rama anterior, rama posterior y una base. Articulaciones de los huesillos. Se divide en dos: articulaciones intrínsecas y articulaciones extrínsecas. Las articulaciones intrínsecas se dividen igual en dos: una articulación incudo-maleolar, que es martillo con yunque, y una articulación incudo-estapedial, que es yunque con estribo. En las articulaciones extrínsecas, el martillo está amarrado por un ligamento superior, por un ligamento lateral y por un ligamento anterior originado en la espina de los femores. El yunque está fijado por un ligamento superior y un ligamento posterior. Y el estribo está unido al contorno de la ventana vestibular por el ligamento anular del estribo. El hueso gioides. Características del hueso gioides. Es un hueso impar, mediano y simétrico. Está situado transversalmente en la parte anterior y superior del cuello, por encima de la laringe, por debajo de la lengua, por debajo y detrás de la mandíbula, muy móvil y aislado. No posee ninguna articulación inmediata con otros huesos. Está unido a la laringe por ligamentos y músculos, y forma parte del viscerocráneo. Su estructura anatómica es de cuerpo, astas mayores y astas menores. Su cuerpo es mediano y transversal y ligeramente convexo hacia adelante, conformado por una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. Las astas mayores están dirigidas hacia atrás, lateral y algo ligeramente hacia arriba, conformado por una cara superior, la cual se inserta los músculos hipogloso, estilogioideo y el medio de la faringe. En la cara inferior da inserción al músculo tiroideo. En las astas menores están situadas en la unión del cuerpo con las astas mayores. Su vértice recibe al ligamento estilogioideo y se halla sumergido en las inserciones de los músculos linguales. Las costillas. Características de las costillas. Las costillas son huesos planos de forma alargada. Están unidas por intercambio de los cartílagos costales. Existen 12 costillas de cada lado del tórax. Las 7 primeras son las costillas verdaderas. La octava, la novena y la décima se la denominan costillas falsas. La onceava y doceava son las costillas flotantes. Las costillas se dividen en cabeza, cuello, cuerpo y extremidad anterior. La cabeza. La cabeza de la costilla se articula con los cuerpos vertebrales correspondientes mediante la carilla articulada. Dos superficies, una superior y la otra inferior, separadas por la cresta de la cabeza de la costilla. El cuello. El cuello de la costilla es la porción intermedia entre la cabeza y el tubérculo. Su cara anterior o medial es lisa y está orientada hacia el interior del tórax. Su cara posterior o lateral es rugosa.
El borde superior es rugoso y cortante, el inferior es más redondeado. Contiene un tubérculo. El tubérculo de las costillas se articula con el proceso apófisis transverso de la vértebra correspondiente. Presenta una superficie articular separada a veces del cuello por un surco más o menos marcado. El cuerpo contiene una cara lateral convexa lisa a pesar de las numerosas inserciones musculares, músculos de la caja torácica, de la escápula y de la pared abdominal. Su cara medial contiene un borde superior redondeado y liso y un borde inferior delgado y cortante, el cual limita lateralmente el surco costal. Las variaciones. Las costillas cervicales se denominan costilla cervical a toda formación ósea que posea los caracteres ontogénicos y de forma costal es articulada con una vértebra cervical uniendo. Las costillas lumbares. Estas prolongan más o menos uno de los procesos apófisis costales de la primera vértebra lumbar, o con menor frecuencia de la segunda o de la tercera, la vértebra cervical al esternón. Primera costilla. Contiene una cabeza, cuello, cuerpo, con cara superior, cara interior, bordes y extremidad anterior. La segunda costilla. Sus caras son superolateral e inferomedial. Apoyada sobre la membrana suprapleural, se articula adelante con el esternón, por el segundo cartílago costal, a nivel del ángulo del esternón. Undécima y duodécima costilla, articuladas con una sola vértebra y libres de toda inserción cartilaginosa o esquelética delante. Lateral se profundizan en los músculos de la región toracolumbar y los cartílagos costales. Una cara anterior sobre la que se insertan músculos torácicos, pectoral mayor, o abdominales, recto del abdomen. Una cara posterior que mira al interior del tórax. Dos bordes, superior e inferior. En ellos se insertan la membrana intercostal externa y el músculo intercostal interno. Estos bordes prolongan los bordes costales correspondientes. Llegamos al neurocráneo, el cual es conformado por hueso frontal, hueso parietal, un hueso esfenoides, hueso temporal, hueso occipital y el hueso etmoides. El esfenoides se articula con el temporal, el parietal, el etmoides, occipital y frontal. Contiene 6 caras, una anterior, una posterior, una superior, una inferior y 2 alas que nos dan 2 caras, una de cada lado. Vista anterior. En la anterior podemos encontrar que están las alas mayores, 2 apófisis pterigoides, las alas menores, que tienen 2 orificios en medio, los cuales son los orificios de salida de los conductos ópticos, en el cual por ahí pasa el nervio óptico. Un foramen redondo, que por ahí va a pasar el nervio maxilar, el cual es rama del nervio trigémino quinto. Va a haber un foramen esfenopalatino al orificios al lado del foramen redondo. Vamos a encontrar en la vista anterior una fisura orbitaria superior, en la cual se forma entre el ala mayor y la ala menor, provocando una hendidura o foramen. Por ahí pasa el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio abducens, y también pasan 3 ramas del nervio oftálmico y la vena oftálmica. Como cuando movemos los ojos, movemos estos músculos inervados por los nervios mencionados. Cresta etmoidal. Esta la vamos a encontrar inferior a la espina etmoidal. También vamos a encontrar cornetes esfenoidales y la ya mencionada espina etmoidal. La cresta etmoidal y la lámina perpendicular etmoidal se articulan con el hueso etmoides. Va a tener la vista superior, en la cual vamos a encontrar un yugo esfenoidal, 2 apófisis clinoides salientes del yugo esfenoidal, alas menores que están lateral yugo esfenoidal y las cuales se articulan con el hueso frontal.
una espina etmoidal, esta anterior al yugo esfenoidal. Aquí tendremos una vista superior a la izquierda e inferior a la derecha. En la superior encontraremos otra vez el yugo esfenoidal, las apófisis clinoides, las alas menores, así que se articulan con el hueso frontal y la espina etmoidal. En la inferior encontraremos una apófisis pterigoides, la cual tenemos el gancho de la apófisis pterigoides. Luego de una porción medial encontraremos al pico esfenoidal, continuidad de la cresta etmoidal. El gancho de la apófisis pterigoides se une con las coanas. El pico esfenoidal da continuación a la cresta esfenoidal. Las apófisis vaginales las encontraremos lateral al pico esfenoidal. 4 orificios en la parte infralateral del cuerpo del esfenoide encontraremos en las alas mayores del esfenoide. También podremos observar que tenemos un foramen oval, orificio anteroposterior, el cual por ahí pasa el nervio mandibular. Posterolateralmente encontraremos un foramen espinoso, el cual por ahí pasa la arteria meningia media. En una vista posterior, observaremos que el conducto óptico se forma por el ala menor del esfenoides con la porción posterior del cuerpo del esfenoides. Es el agujero de entrada. Entrada por aquí el nervio óptico y sale por el agujero de salida del conducto. Encontraremos la silla turca en el mismo cuerpo del esfenoides, en el cual ahí se sienta la glándula hipófisis. Encontraremos otra vez el foramen redondo, el dorso de la silla y el clivus, junto con la porción basilar del esfenoides, se articula con la porción basilar del occipital, debajo del torso de la silla turca. Encontraremos obviamente la porción basilar, abajo del clivus, surcos caritoideos, uno a la izquierda y uno a la derecha, se encuentra entre las alas mayores del esfenoides y el cuerpo del esfenoides. Ahí se asienta la arteria carótida interna, posterior y lateral al cuerpo del esfenoides. Encontraremos un surco quiasmático, el cual se coloca ahí el quiasma óptico, que se divide en 2 ramas, un nervio óptico derecho e izquierdo, y pasan por un conducto óptico. En la vista lateral, ala mayor de forma cóncava, que nos da la fosa temporal del esfenoides, su característica cóncava. Tiene zonas de origen muscular, donde se originan fibras del músculo temporal, parte del origen del músculo de la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral. ¿Qué es el músculo de la masticación? El pterigoideo lateral de aquí se origina de la apófisis pterigoides. El origen de la cabeza del músculo superior en la porción inferior de la ala mayor. Encontraremos un músculo temporal de la cara lateral de la ala mayor. Un músculo pterigoideo lateral. Surgen de la porción lateral superior de la apófisis pterigoides. Un músculo pterigoideo medial, el cual surge de la porción lateral inferior de la apófisis pterigoides. De aquí pasamos al hueso frontal, que tiene una cara exocranial o cara anterior y una vista lateral. En la cara exocranial cuenta con 2 eminencias frontales, una eminencia frontal media o glabela de una posición inframedial de una exocranial del frontal, 2 arcos superciliares, 2 bordes supraorbitarios, el cual se divide en 3 porciones, lateral, media y medial. La continuidad lateral nos da la apófisis orbitaria externa. La apófisis orbitaria externa se articula con los cigomáticos. La continuidad medial nos da la apófisis orbitaria interna. La apófisis orbitaria interna se articula con los lagrimales y maxilares. También encontraremos en una cara exocranial una porción nasal entre los bordes supraorbitarios. Un borde orbitronasal, el cual se va a articular con el hueso nasal, una espina nasal inferior al borde nasal. En una vista lateral tendremos a la fosa temporal frontal.
Se encuentra la fosa temporal frontal con la fosa temporal esfenoides, con forma cóncava. Encontraremos igual líneas temporales encima de la fosa temporal frontal. Se insertan las fibras musculares del músculo temporal. En una vista posterior o cóncava, encontraremos todo sobre la línea media del surco del seno sagital superior, el cual se encuentra el seno sagital superior una vez. En la cresta frontal se inserta el proceso de la dura madre. El foramen ciego encontraremos, el cual tiene inserción de la hoz del cerebro, escotadura etmoidal, lateral a la línea media, fosas frontales, una de cada lado, y se encuentran los lóbulos frontales del cerebro. Un borde superior se articula con los parietales, esfenoide, huesos nasales, maxilares, cigomáticos, lagrimales y etmoides. En la vista inferior, el frontal forma el techo de la órbita, el cual tiene dos. La escotadura etmoidal, en el cual el etmoide se articula con el frontal, y la fosa glándula lagrimal, en la cual se encuentra anterolateralmente de la porción orbital. El hueso temporal cuenta con cuatro porciones: escamosa, petrosa y timpánica. Tiene tres caras. La cara exocraneal, encontraremos la porción inferior y superior, división transversal. Apófisis cigomática, raíz y surco supermastoideo. El conducto auditivo externo de forma de círculo. Superior petrosa e inferior timpánica por debajo. Está la membrana timpánica. El tímpano está la tercera cuarta parte del conducto auditivo externo. El órgano vestíbulo coclear con forma de caracol va a estar del oído interno. Apófisis mastoidea se ancla en el esternocleidomastoideo. La apófisis cigomática, apófisis estiloides, se encuentran de una porción petrosa, el cual da el origen de tres músculos importantes: el estilogroso para la lengua, el estiloideo para el cuello y estilofaringeo para la faringe. En una cara exocraneal inferior de la porción petrosa encontraremos un conducto caritoideo hueso más importante, en el cual pasa la arteria carótida interna. Entramos otra apófisis estiloides. La parte anterior a la apófisis es la porción timpánica. En una cara endocraneal encontraremos una porción anterior de la porción petrosa del temporal, la cual se encuentra la impresión trigeminal, el cual es un núcleo de origen del trigéminos del quinto par. Conducto auditivo interno, ahí entre el nervio auditivo. Hueso parietal. Hueso par que conforma parte de los huesos planos. Contiene una cara exocraneal convexa y endocraneal cóncava. Se articula con el frontal, occipital, parietal y el temporal. Caras. La cara exocraneal contiene una eminencia parietal, surcos parietales, una línea temporal superior, una línea temporal inferior, en la cual ahí se encuentra la fosa temporal y se genera el músculo temporal, el cual es de la masticación. También habrá una fosa parietal que va a tener cuatro ángulos: un ángulo frontal, esfenoidal, occipital y mastoideo, al igual que cuatro bordes: un borde anterior, superior, inferior y posterior. En la cara endocraneal encontraremos un ángulo esfenoidal, en el cual ahí surgen los surcos de la arteria meningea. Media, única rama de la arteria carótida externa que entra en la bóveda del cráneo.
el hueso occipital. Aquí va a tener una cara exocraneal, una cara endocraneal y su vista inferior. En la cara exocraneal encontraremos una protuberancia occipital externa, dos líneas nucales supremas, una a la izquierda y una a la derecha, por encima de la protuberancia occipital externa. Una línea nucal superior lateral, una línea nucal inferior, una cresta occipital externa por debajo y un borde superior parietal. En la cara endocraneal está una eminencia cruciforme, surco del seno sagital superior, protuberancia occipital interna, surcos del seno transverso, una cresta occipital interna. En la vista inferior encontraremos un foramen magno, el más grande del cráneo, dos forámenes condíleos, dos cóndilos occipitales, los cuales se articulan con la primera vértebra cervical con el ápice. Dos tubérculos yugulares, por debajo pasa un conducto del nervio hipogloso. El hueso etmoides. El hueso etmoides se articula con el hueso frontal, el vómer, el esfenoides, lagrimal y palatinos. Tiene una vista anterior y lateral, en la cual en la anterior encontraremos una apófisis crista galli, a las alas de la crista galli, una lámina perpendicular del etmoides, los laberintos etmoidales a los laterales, en el cual al lateral de la lámina perpendicular del etmoides encontraremos dos prominencias, dos cornetes superiores y cornetes medios. De una vista lateral encontramos las láminas orbitarias, forman la pared medial de la fosa orbitaria con los lagrimales. En la vista posterior encontraremos bordes posteriores de la lámina perpendicular del etmoides, un borde anterior en el cual se inserta la espina nasal del frontal, el cartílago del tabique nasal y el vómer, un borde posterior en el cual se inserta la espina etmoidal del esfenoides, un borde inferior que se inserta la espina nasal del frontal, el cartílago del tabique nasal y el vómer. En la vista superior encontramos una lámina cribosa. Arriba tiene al bulbo olfatorio y encontraremos los nervios olfatorios que pasan sobre pequeños huecos de la lámina cribosa en la apófisis cristal. De aquí pasamos al viscerocráneo, que cuenta con dos palatinos, un vómer, un cornete, dos cornetes inferiores, hueso cigomático o malar, un huesos maxilares, la mandíbula, huesos nasales y huesos lagrimales. El hueso cigomático. Encontramos en la vista anterior del hueso cigomático tres apófisis. La apófisis frontal superior se articula con el hueso frontal con su apófisis. Apófisis temporal posterior del hueso cigomático se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Y por último encontramos la apófisis anterior maxilar del hueso cigomático, que se articula con la apófisis cigomática del hueso maxilar. Además encontraremos tres bordes: borde anterosuperior orbitario, borde posterosuperior temporal del hueso cigomático y un borde inferior maseterino, en el cual se origina el músculo macetero. En la vista superior, la cara orbitaria viene siendo la pared lateral de la fosa orbitaria. En ella se encuentran los glóbulos oculares. Encontremos una vista posterior de la cara temporal. Huesos nasales. Los huesos nasales son conformados por cuatro bordes. Borde superior, el cual se articula con el hueso frontal. Borde medial, que se articula con el otro borde medial nasal.
Borde lateral se articula con la apófisis frontal del hueso maxilar. Un borde inferior que se inserta cartílago del tabique nasal. En la cara externa solo tenemos el foramen nasal, inserciones del músculo nasal también. En la cara interna, porción superomedial, encontramos la cresta del nasal. Se inserta la espina nasal del hueso frontal y parte de la lámina perpendicular del etmoides. Lateralmente al hueso nasal se encuentra un surco que atraviesa el hueso nasal. A este se le llama surco etmoidal. Pasa el nervio etmoidal. Y de una vista lateral, si dividimos transversalmente el hueso nasal, tendremos una porción superior cóncava y una porción inferior convexa. El hueso del bóveda tiene una forma cuadrangular y laminar, dos caras laterales, cuatro bordes y parte posterior del tabique nasal. En los bordes tenemos un borde anterior, borde superior, el cual se encuentra en las alas del vómero, un borde inferior, el cual se articula con la cresta nasal del hueso maxilar, con la cresta nasal del hueso palatino, y un borde posterior. Caras laterales, surcos vomerianos, una cresta anterior. En medio de la porción nasal, forma parte de las fosas nasales posteriores con el palatino. Forman las juanas. Se articula con el etmoides por su lámina perpendicular. Huesos lagrimales. Forman parte de la pared orbitaria medial de la fosa orbitaria. Forma de uña, hueso más pequeño del viscerocráneo. En su cara lateral, en medio está la cresta lagrimal posterior, anterior a la cresta del surco lagrimal del hueso lagrimal. El lagrimal, al articularse con el maxilar, van a estar cara a cara estos surcos lagrimales y por ahí se forma el conducto nasolagrimal y pasa la glándula lagrimal. El gancho lagrimal está en una porción anterior de las caras laterales, articulado a la porción orbitaria del hueso maxilar, formando el conducto nasolagrimal. El borde superior del hueso lagrimal se articula con la apófisis orbitaria interna del hueso frontal. Tiene una apófisis ascendente para articularse con el hueso maxilar. Huesos cornetes inferiores. Estos huesos tienen forma de submarinos. Hay cornetes superiores y medios, pero en el etmoides, cara medial y cara lateral, borde superior y borde inferior, van a estar localizados en la cavidad nasal. En su borde superior se articula con el hueso lagrimal, maxilar y palatino. Sus características importantes son: anterior a la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior, se articula con el hueso lagrimal y la cresta de la concha del maxilar. Posteriores a esta, la apófisis etmoidal se articula con la apófisis unciforme del hueso etmoides. En su cara lateral está la apófisis maxilar. Se articula con el hueso maxilar. La parte posterior del borde superior del cornete nasal inferior se articula con esta parte del palatino, cresta de la concha del hueso palatino. Los huesos palatinos son irregulares, posterior a las cavidades nasales. Se articula con el vómer, etmoides, maxilar, cornetes, otro palatino y el esfenoides. Su borde interior de la lámina perpendicular del hueso palatino se articula con el maxilar y la apófisis etmoidal de los cornetes inferiores. Su lámina perpendicular del hueso palatino superior contiene una apófisis orbitaria del hueso palatino, que se encuentra también en la fosa orbitaria superior y se articula con la lámina lateral del etmoide. Además, hay otra apófisis esfenoidal posteromedial. Se articula con el esfenoides y además tenemos apófisis piramidal del hueso palatino, inferior, que se articula con la lámina medial y lateral de la apófisis pterigoides del esfenoide. Además, encontraremos la famosa cresta de la concha del hueso palatino,
medialmente a la lámina perpendicular del palatino en su cara medial. En la lámina horizontal del hueso palatino, en un borde medial, está la cresta nasal del hueso palatino. Ahí se articula el vómer y se articula con el otro borde medial del otro palatino. Y se forman las cavidades nasales. En una extremidad medial encontraremos la cresta nasal y el vómer está en medio de los dos palátinos. En las cuanas. Las paredes laterales de la cuana la conforman la lámina perpendicular del palatino, junto con la lámina medial de la apófisis pterigoides. La pared medial del vómer, el piso de las cuanas lo hace la lámina horizontal del palatino y el techo lo conforma el cuerpo de los fundamentos. Los huesos maxilares, ubicados en la porción media de la región facial. Estos alojan a los dientes superiores y se articula con los cigomáticos, palatinos y nasales. Tiene una vista anterior. El cuerpo, podemos encontrar ahí, la apófisis frontal del maxilar, la cual se articula con el hueso frontal, la apófisis lateral cigomática del hueso maxilar, se articula con el hueso cigomático, con la apófisis maxilar del hueso cigomático, el foramen infraorbitario, en el cual pasa una vena, arteria y nervio infraorbitario, un borde inferior, en el cual encontraremos la apófisis alveolar, que tiene forma de U, el otro hueso maxilar de la otra U aplanada, aquí se insertarán los dientes, la fosa canina, debajo del foramen infraorbitario, en el cual se origina el músculo elevador del ángulo de la boca y el músculo elevador del labio superior. Encontraremos una eminencia canina debajo de la fosa canina y pauta para localizar el diente canino. Medial al cuerpo del maxilar, observaremos una ligera escotadura. Cuando se articulan los dos maxilares, se aprecia la escotadura nasal, la entrada de las cavidades nasales. En una vista superior, encontraremos la porción laminar posterior al cuerpo del maxilar y la cara orbitaria del maxilar, el que es el piso de la fosa orbital. En una vista posterior encontraremos ya el yato del maxilar o senos maxilares. Encontraremos surcos lagrimales del maxilar que hacen el conducto de la glándula lacrimal. Y en una vista inferior encontraremos una apófisis palatina del maxilar que forman el paladar duro. La lámina horizontal de los palatinos se articula con esta apófisis. También estará la cresta nasal del maxilar, que se articula el vómer, la apófisis alveolares, los tabiques interalveolares del maxilar, en los cuales se encuentran ahí los dientes. Una fosa incisiva del maxilar anteroinferior, que pasan los ramos nerviosos nasopalatinos, los cuales se usan para anestesiar. Por último, el hueso de la mandíbula. En su vista lateral podemos observar un cuerpo en el que hay dos forámenes mentonianos, uno derecho y uno izquierdo lateral, el cual es atravesado por el nervio mentoniano. En medio estará la sínfisis mentoniana y encontraremos las dos ramas de la mandíbula, en las cuales habrá dos apófisis, una anterior y una posterior en cada. La apófisis coronoide sería la anterior, con inserción al músculo temporal. Luego la apófisis cóndila posterior nos da la ATM, la articulación temporomandibular de la cavidad glenoidea. Encontraremos igual el gonión, que se inserta el músculo massetero. De una cara interna se inserta el músculo pterigoideo medial y encontraremos igual la escotadura mandibular.
En sus vistas tendremos una vista posterior, que ahí estará la sínfisis mandibular. Debajo del cuerpo encontraremos dos espinas, una espina mentoniana superior y una espina mentoniana inferior, que dan los orígenes a los músculos bienioglosos y geningioideo. Encontraremos también el músculo miloideo y fosas submandibulares. En una parte superior encontraremos un cóndilo, apófisis coronoides, una porción alveolar, en las cuales, como ya se mencionó, se alojan los dientes inferiores y los tabiques interalveolares. En una vista interna de las ramas de las mandíbulas encontraremos la espina de Spix, o língula de la mandíbula, foramen mandibular. El foramen mandibular estará ahí y pasará el nervio alveolar inferior, el cual pasa el paquete vascular. Además, encontraremos la fosa mandibular por debajo de la escotadura mandibular, en la cara interna de la rama de la mandíbula. Bueno, ahora pasamos con el esternón. El esternón, a veces, el esternón es conocido como el hueso del pecho. Este hueso plano se encuentra al frente del pecho y conecta las costillas con el cartílago. El esternón es parte de la caja torácica, una serie de huesos que protege el corazón y los pulmones contra lesiones. Las vértebras. Las vértebras cervicales forman el cuello. Las vértebras torácicas comprenden la porción del tórax y tienen costillas adheridas a ellas. Las vértebras lumbares son las vértebras restantes que están por debajo del último hueso torácico y en la parte superior del sacro. Claro, también las vértebras tienen grupos, pero empezamos con la primera, la vértebra cervical. Las 7 vértebras cervicales entre el tórax y el cráneo se caracterizan principalmente por su pequeño tamaño, por su apófisis espinosas bífidas y por la presencia de un orificio en cada apófisis transversa. Vértebra torácica. Las 12 vértebras torácicas se caracterizan por su articulación con las costillas, aunque todas las vértebras tienen elementos costales. Esos elementos son menores y están incorporados a las apófisis transversas en otras regiones diferentes del tórax. Vértebra lumbar. En posición inferior a las vértebras torácicas se encuentran 5 vértebras lumbares, las cuales forman el soporte esquelético de la pared abdominal posterior y se caracterizan por su gran tamaño. Ahora pasamos por las vértebras coxígeas. En posición inferior al sacro hay un número variable, habitualmente 4, de vértebras coxígeas como mencioné, las cuales se fusionan en un pequeño hueso triangular único, llamado coxis. Ahora pasamos con el sacro. El sacro es una estructura ósea en forma de escudo y está localizada en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis y forma la pared pélvica posterior y fortalece y estabiliza la pelvis. Y finalmente pasamos con el coxis. El coxis es la parte más baja de la columna vertebral. Representa una cola vestigial, de él terminó como un rabadilla, y consta de 3 o más huesos pequeños fusionados. Entre 3 y 5 vértebras separadas o fusionadas constituyen el coxis. Bueno, ahora pasamos con el esternón. El esternón, a veces, el esternón es conocido como el hueso del pecho. Este hueso plano se encuentra al frente del pecho y conecta las costillas con el cartílago. El esternón es parte de la caja torácica, una serie de huesos que protege el corazón y los pulmones contra lesiones. Las vértebras. Las vértebras cervicales forman el cuello. Las vértebras torácicas comprenden la porción del tórax y tienen costillas adheridas a ellas. Las vértebras lumbares son las vértebras restantes que están por debajo del último hueso torácico y en la parte superior del sacro. Claro, también las vértebras tienen grupos, pero empezamos con la primera, la vértebra cervical. Las 7 vértebras cervicales entre el tórax y el cráneo se caracterizan principalmente por su pequeño tamaño, por su apófisis espinosas bífidas y por la presencia de un orificio en cada apófisis transversa. Vértebra torácica. Las 12 vértebras torácicas se caracterizan por su articulación con las costillas, aunque todas las vértebras tienen elementos costales. Esos elementos son menores y están incorporados a las apófisis transversas en otras regiones diferentes del tórax. Vértebra lumbar. En posición inferior a las vértebras torácicas se encuentran 5 vértebras lumbares, las cuales forman el soporte esquelético de la pared abdominal posterior y se caracterizan por su gran tamaño.
Ahora pasamos por las vértebras goxígeas. En posición inferior al sacro hay un número variable, habitualmente 4, de vértebras coxígeas como mencioné, las cuales se fusionan en un pequeño hueso triangular único, llamado coxis. Ahora pasamos con el sacro. El sacro es una estructura ósea en forma de escudo que está localizada en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis y forma la pared pélvica posterior y fortalece y estabiliza la pelvis. Y finalmente pasamos con el coxis. El coxis es la parte más baja de la columna vertebral. Representa una cola vestigial, de él terminó como una rabadilla, y consta de tres o más huesos pequeños fusionados. Entre 3 y 5 vértebras separadas o fusionadas constituyen el coxis.